La Primera Guerra Mundial comienza con el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Esto desencadenó una serie de conflictos. Los conflictos entre las naciones europeas culminaron en una gran guerra que desarrolló entre 1914 y 1918. Como el conflicto se extendió a otros continentes, se convirtió en una gran guerra mundial. El comienzo de la Gran Guerra, es decir, que este acontecimiento violento formaba parte de la rivalidad entre Austria, Hungría y Serbia. Austria-Hungría consideró que el gobierno serbio debía responder por lo sucedido y exigió que investigara el atentado y prohibiera las actividades. Ante la respuesta negativa de Serbia, Austria le declaró la guerra. La declaración de guerra entre Austria-Hungría y Serbia puso inmediatamente en movimiento el sistema de alianza de las potencias europeas. El 30 de julio, Rusia a Serbia, por el paneslavismo, movilizó sus tropas. Alemania unida a Austria-Hungría, por el pangermanismo, intimó a Rusia a la desmovilización, pero no tuvo éxito, por lo que le respondió con la movilización de sus tropas. Por su parte, Francia, aliado de Rusia a partir de la Triple Entente, también movilizó sus tropas. El 1 de agosto, Alemania declaró la guerra a Rusia y 2 días después a Francia. Para sorpresa de Francia, que esperaba un ataque de frontera en el río Rin, Alemania invadió Bélgica para luego penetrar en el norte de Francia. En poco tiempo, la guerra europea se convirtió en la guerra mundial. La lucha se extendió a otros escenarios fuera de Europa y países no europeos decidieron participar en el conflicto. Las etapas de la guerra. Desde el inicio, la guerra se libró en dos frentes principales, el frente occidental y el frente oriental. Pero también hubo otros frentes de combate como el territorio del Imperio Otomano, los Balanques, escenario de lucha entre los aliados y Turquía, el frente alpino, en el que Italia enfrentó a los países centrales, y del Pacífico, en el que Japón disputó a Alemania sus posiciones coloniales, según la característica de los combates y la utilización de la tecnología. La guerra puede dividirse en distintas etapas. La guerra movimiento 1914, la guerra de posiciones 1915-1917, la guerra en el mar 1915-1917 y la guerra de movimiento 1918. La guerra de movimiento 1914, en el frente occidental, Alemania invadió Bélgica y cayó sobre Francia. En la primera batalla de Marne, apenas 40 kilómetros de París, el mariscal francés Joffre logró detener a las tropas alemanas. En el frente oriental, el ejército ruso sufrió la aplastante derrota de Tannenberg y Lagos Masurianos frente a las tropas alemanas. Las guerras de posición en 1915-1917. Los resultados de los primeros enfrentamientos no dieron el triunfo a ninguno de los bandos. Por eso, comenzó una nueva etapa en la que el ejército se inmovilizaron en las líneas de trincheras. Esta larga acción de desgaste supuso la pérdida de millones de vidas y la destrucción de recursos materiales, como sucedió en la batalla del Somme y de Verdún, ambas en 1916, que duraron meses y no defendieron la situación bélica. La guerra en el mar 1915-1917. En esta fase de la guerra se enfrentaron las fuerzas navales alemanas y británicas, después de la derrota alemana en la batalla de las Islas Malvinas, diciembre de 1914. Comenzó una nueva etapa de bloqueo y contrabloqueo en el Mar del Norte y el Mar Báltico. Fue entonces cuando los alemanes sacaron la escena de nueva arma, el submarino. En 1916, las flotas de ambas naciones se enfrentaron en la batalla de Jutlandia, la que aseguró la supremacía marítima a los ingleses. A partir de entonces, Alemania se centró en los ataques submarinos y en 1917 declaró la guerra submarina irrestricta contra los países aliados y sus socios comerciales. La guerra del movimiento 1918. La decisión alemana de atacar los buques enemigos afecta a los intereses norteamericanos, ya que interfería el desplazamiento de sus barcos mercantes que atraían a los aliados. Esto participó la entrada de los Estados Unidos al conflicto de 1917. Ese mismo año, en Rusia se produjo una revolución y ese país firmó la paz de Brest-Litovsk con Alemania.
Estos acontecimientos fueron cambiando en el curso de la guerra. Aunque al comienzo de 1918 Alemania dominaba el frente oriental, la guerra se definirá en el frente occidental. Los ejércitos volvieron a la guerra de movimientos. En marzo, Alemania lanzó una gran ofensiva sobre Francia, que se prolongó durante meses. La intervención norteamericana fue decisiva para que la contienda se definiera a favor de los aliados. El 11 de noviembre de 1918, los alemanes firmaron el armisticio. Al mismo tiempo, los austriacos, tras ser derrotados por los italianos en la batalla de Vittorio Veneto, también se rindieron. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto bélico más generalizado y devastador del siglo XX. Durante su transcurso murieron millones de personas debido a la aplicación de tecnologías cuyo poder destructivo resultaba inédito hasta el momento. Además, la guerra se extendió por gran parte del planeta, involucrando a países de diversos continentes. Otras características distintivas de este conflicto fue la profundización de las prácticas racistas que agravaron el carácter trágico de la guerra. Ante la expansión alemana sobre Austria y Checoslovaquia durante la década de 1930, Francia y Gran Bretaña tomaron una actitud negociadora con la expectativa de que realizando concesiones al Tercer Reich se mantendría la paz. Gran Bretaña y Francia reclamaron a Hitler el fin de sus operaciones y ante su negativa declararon la guerra. La guerra se prolongó a lo largo de casi 6 años y enfrentó a dos grandes bloques de potencias. En un mes, las fuerzas alemanas se apoderaron de la mayor parte de Polonia, cuyo territorio se repartió en el Tercer Reich y la URSS. En junio de 1940, tras derrotar a los ejércitos franco-británicos, los alemanes obligaron a Francia a firmar un armisticio, por el cual la parte norte del país quedaba bajo ocupación militar germana, mientras que en el sur se establecía un régimen colaboracionista sometido a los dictados del Tercer Reich. Consistía en el uso combinado de la aviación, la artillería y las unidades de tanque para realizar rápidos avances y así dividir y cercar las fuerzas enemigas que eran derrotadas al concentrar un gran poder de fuego en lugares estratégicos. La guerra culmina con la toma de Berlín por parte de la URSS en 2 de mayo de 1945 y ambas bombas lanzadas por Estados Unidos a Hiroshima y Nagasaki el 6 de agosto y el 9 de agosto del mismo año. Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, tuvieron lugar enormes pérdidas humanas. Más de 50 millones de personas murieron en el frente de batalla en los campos de concentración nazi o bien por la acción de armas destructivas como las bombas atómicas arrojadas sobre Japón. Pero las mayores consecuencias a lo largo del plazo fueron las que marcaron la situación mundial por el resto del siglo XX. La Guerra Fría fue uno de los mayores conflictos militares, económicos y culturales sociales en el siglo XX, que enfrentó ideológicamente a las dos superpotencias de la época, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, mejor conocido como la Unión Soviética, y los Estados Unidos de América. Peleaban por la supremacía del mundo. Los primeros eran promotores del modelo comunista socialista, mientras los últimos defendían el modelo capitalista. Fue una guerra subsidiaria, es decir, que los dos rivales no se peleaban uno al otro, sino que financiaban guerras de terceros países. Las principales características de la Guerra Fría fueron que no fue un conflicto armado, sino que constituyó una amenaza permanente entre los bloques occidentales que componía la OTAN y los bloques orientales que componía el Pacto de Varsovia. Cada uno de los bloques se organizó mediante tratados de cooperación y apoyo militar. Se produjo una fuerte escalada armamentística. Tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos y las potencias aliadas a ambos bloques acumularon armas nucleares con la capacidad de destruir el planeta. La demostración del poder y la capacidad destructiva de los estados pujaban a una carrera armamentística. El equilibrio entre las superpotencias se sostuvo en el mundo un terror de un conflicto nuclear que provocaría la mutua destrucción. Las diferencias entre las potencias se manifestaron en los participantes directamente o indirecta en conflictos entre otros países que no estaban alineados directamente con uno de los bloques, por ejemplo, la Guerra del Corea. Denomina Edad de Oro al capitalismo y Año Dorado. La Edad de Oro del capitalismo y Año Dorado al periodo socioeconómico transcurrido desde el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945 hasta la crisis del petróleo de 1973 aproximadamente. Estuvo caracterizado por dos procesos: el crecimiento económico nunca antes alcanzado y el enfrentamiento entre dos grandes potencias, los Estados Unidos y la Unión Soviética, en el marco de la Guerra Fría. Esta fue una de las razones por las que la expansión del capitalismo fue acompañada de fuerte presencia del Estado, otorgando la importancia a cuestiones sociales.